Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio, con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios nos quiere hablar de nuestro caminar constante, ninguno de nosotros podemos dejar de caminar en el Evangelio. O sí podemos dejar de caminar en el Evangelio, pero no debemos de hacerlo. Pero no podemos dejar de caminar. Si nosotros nos salimos de caminar en el Evangelio, vamos a caminar en otros caminos, pero al final de cuentas tenemos que caminar. Es como cuando nosotros hablamos de coberturas. Hay gente que dice, se salió de cobertura. No se salió de cobertura. Tú o estás en la cobertura de la casa del Padre o estás en la cobertura de la casa de Labán. Eso es bien sencillo. No es que te quedes descubierto. O te cubre Labán o te cubre tu papá. Eso, punto. No hay de otra forma. Bueno, lo único que Labán, usted sabe todo. Labán es el chamuco, ¿verdad? Pero nadie puede dejar entonces de caminar. Todos nosotros tenemos que caminar todos los días de nuestra existencia. Sin embargo, acá en la Biblia se nos deja ver que nuestro caminar puede ser afectado por muchas razones y puede ser afectado de muchas formas. Y por eso me gustó mucho este versículo, porque le están echando un piropo a los pies de la muchacha, pero no solo a los pies, sino que a los zapatos que tiene. Y espiritualmente hablando, esto tiene que tener un contenido profundo para que nosotros podamos caminar y que un día Dios nos diga, porque aquí la Biblia de las Américas, entre paréntesis, dice que se puede traducir: qué hermosos son tus pasos. No solamente qué hermosos son tus pies ni qué hermosos son tus zapatos, sino que se puede traducir: qué lindo caminas. En este tiempo, si lo ponemos incluso con alguien inconversón, va a decir cómo se mueve al caminar, diría, para piropear a una mujer. Cómo se contonea, puro barco en alta mar, diría, ¿verdad? O qué sé yo, qué sería lo que diría. Pero mire, Dios cuando mira nuestra forma de caminar, ¿la puede piropear o no? Y entonces tenemos que visualizar cuáles son los problemas que se dan en los pies. Y entonces a mí, si usted me acompaña por favor al segundo libro de Samuel, vamos a analizar unas cosillas por acá. En el segundo libro de Samuel se nos relata la historia de un hombre muy desafortunado, hermano, pobre. Le tocó vivir bajo la ministración de unos ministros, valga la redundancia, que en vez de hacerle beneficio le hicieron daño. Entonces en el capítulo 4, este hombre se llamaba Mefiboset, ¿verdad? En el capítulo 4, en el versículo 4 del segundo libro de Samuel dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este había quedado lisiado sus pies porque cuando tenía 5 años, cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, vémoslo acá y platiquemos. Mire, hermano, este Mefiboset, pobrecito, hermano, le llovió sobre mojado. El pobre, lo que le sucedió fue que se topó con ministros que no eran adecuados para ministrar. Se topó en el principio de su carrera con un ministro legalista, y en el final de su carrera con un ministro liberal. Y entre los dos lo destrozaron, pero lo hicieron pedazos. Y hacia donde llegó la administración de los dos ministros fue hacia sus pies, fue hacia su manera de caminar. Déjeme exponerle cómo yo miro acá la historia de este hombre. Supóngase mire pues, supóngase que usted está hace 15 años aquí en Guatemala
Para salirme del tiempo, mejor me alejo un poquito, ¿verdad? Hace 20 años aquí en Guatemala, y usted es el hijo del que va a ser el futuro presidente en Guatemala. Guatemala, políticamente turbulenta hace 20 años, gracias a Dios, ahora ya no, pero hace unos 20 años sí. Entonces, usted es el hijo de, usted tiene 5 años, de el que va a ser el presidente. Y un día llega la noticia a su casa que hubo una especie de turba manipulada por algún sector político, que también casi no se da acá. Yo solo estoy sacando el ejemplo para que usted entienda bien esta parábola. Y entonces llega la noticia de que mataron a aquel que iba a ser el próximo presidente y que era su papá. Y entonces empiezan los rumores, inmediatamente empiezan los rumores, y empiezan a decir: ahora vienen por ustedes también, porque no van a dejar a ninguno vivo. Y empiezan a decir que van a matar a todos, hermano. Y entonces la sirvienta, la nodriza, la que lo está cuidando a usted, lo agarra y por salir corriendo lo bota desde el tercer piso y usted cae por las gradas. ¡Blam, bam, bam, bam! Y cuando llega hasta abajo está lisiado, lo levantan en pesos, no lo pueden llevar a ningún hospital, se esconden, va a saber por cuánto tiempo, y usted no puede caminar. ¿Por qué? Porque la nodriza no conocía al que iba a quedar de presidente. Ok, como ya le puse el ejemplo, ahora vámonos a la Biblia. Y usted va a ver con quién se encontró este pobre hombre, hermano, que le hicieron pedazos sus pies, hombre. Fíjese que ya la noticia: se murió Saúl, se murió el rey. Sus enemigos políticos van a asesinar a toda la familia para evitar que se levante de la simiente de él uno que pueda ser rey. Y como el mayor opositor al régimen de Saúl era David, entonces el ministro, la sierva que estaba ministrando a ese niño, lo agarra por desconocimiento del corazón de David, porque desconocía cómo era David en el fondo. Agarra al niño, sale corriendo, lo bota y lo deja lisiado. Ahora traigamos la explicación de la figura. Cuando hay ministros que desconocen el corazón de este David que nos salvó a nosotros, que se llama Jesucristo, hacen que la gente empiece a huir sin razón, porque le predican un evangelio legalista en el cual todo es atemorizarlos. Viven bajo la cultura del miedo. Quieren que llegue al culto, les meten miedo. En vez de ponerles un incentivo, les meten miedo. Va a llegar a tal actividad, si no llega, lo cuadramos. Y entonces la gente, en vez de querer estar ahí, lo que tiene es miedo. Está siendo ministrado por ministros que desconocen el corazón del David nuestro, del corazón del David moderno. El corazón de nuestro Señor Jesucristo no es así. Él por amor nos maneja, nos habla. Démosle un aplauso a Él y le voy a hablar en un ratito de otras cosas de Él. Muy bien. Entonces, quiere decir que puede ser que mucha gente esté cumpliendo con todas las cosas, con sus privilegios. Bueno, y es que a veces también es bueno un poco de mano dura, ¿va? Mano de hierro, pero en guante de seda, hombre, para que la gente no sienta mucho cuando lo están estrangulando. No, realmente, mire hermano, realmente, ¿cómo podríamos hacer nosotros para tenerlo aquí a usted a la fuerza con una pistola en el pecho? Aunque existen otros temores aparte de la pistola,
Pero ¿cómo podríamos? Digamos, yo le podría decir, los que, fíjense que descubrí en la Biblia que los que no llegan al culto el viernes se van al infierno. Entonces la gente empieza, bueno, hay que ir porque si no nos vamos al infierno. Y entonces empiezan a llegar por temor. Hay muchos predicadores que critican a los que no enfatizamos demasiado en el infierno. Dicen, esos que no predican del infierno, esos son aquí, esos son allá, le tienen miedo a la gente. No, hermano, yo no tengo miedo a la gente. A lo que le tengo miedo es a mí. Me tengo miedo. Y si yo me pusiera aquí a llevarlo a usted por temor, metiéndole miedo, y entonces, hermano, las maldiciones del Antiguo Testamento le van a caer a usted cuando usted no diezma, se lo va a chupar la bruja. Sí, eso no es el evangelio que debe de ser predicado. Sería mejor que se le contara a usted las bendiciones que tiene el diezmar, por ejemplo, para que la gente sea motivada, como Abraham lo hizo cuando dio diezmo de todo. Pero entonces, fíjese usted cómo se puede lisiar a una oveja. Se le puede lisiar cuando uno le está hablando un evangelio legalista. Y va de darle, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a la gente a veces hasta le gusta. Le gusta siempre y cuando no les caiga la chibolita a ellos. Digamos, si el predicador empieza, sí, que esos que usan no sé qué forma de vestir son por aquí, son por allá. Amén, habla Padre, dicen algunos, hermano. Pero usted sabe que no debería de ser de esa forma. La gente resulta golpeada, resulta lisiada, perniquebrada. Ese no es el evangelio. Entonces espéreme un rato. Este pobre, fíjese, pues ya lo hicieron pedazos de sus canillas, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Pero si usted me acompaña al mismo segundo libro de Samuel, más adelante, en el capítulo 19, en el versículo 22, entonces David dijo, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Para que en este día me seáis adversarios, o sea, me seáis diablos. ¿Ha de morir hoy hombre alguno en Israel? ¿Acaso no sé yo? ¿Acaso no hoy soy rey sobre Israel? Y el rey dijo a Simei, no morirás. Así el rey se lo juró. No le dijo cuándo. Es importante también, ¿verdad? Pero ese es otro lío. Verso 24. También Mefiboset, estamos hablando de Mefiboset, el que lisiaron cuando tenía 5 años, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies, ni se había recortado el bigote, ni lavado la ropa desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? ¿Por qué no te viniste conmigo? Y entonces él respondió, oh rey, señor mío, para mi mala suerte, la sierva cuando yo tenía 5 años me botó y me lició. Y el de ahorita me engañó. Y como me engañó, yo no me lavé los pies. Es el evangelio del libertinaje. Es el evangelio de, no, ¿para qué se va a ministrar? ¿Usted para qué se va a ministrar? Si la sangre de Cristo es suficiente. Claro que es suficiente, pero hay que rociarla. Dice amén. ¿O le afectó el 1 de mayo a usted? Mire, hermano, qué cosa más seria es esa, que primero se encuentra, y ese es el problema cuando uno empieza legalista, puede terminar libertino. Ese es un gran problema. Por eso el regalo más grande que le pueden dar a un cristiano es ser equilibrado. Ese es el regalo más grande. Fíjese usted que si yo, mire, ojalá que no se me vaya a caer esta cosa.
No lo voy a usar vos solo. Pero mire, ese es un como péndulo, mire. Después me lo cobran. Cuente hasta 10. Así, cuando haciendo usted todo hipnótico. No. No, mire pues. Es un péndulo. El problema es con nosotros los que no podemos ser equilibrados, es que a veces estamos de aquel lado y a veces de aquel lado. Pero generalmente cuando nos vamos de aquel lado vamos a terminar del otro. Yo paso, hermano, por eso de terminar del otro lado está feo. Pero mire. Y no es sino hasta que pasa el tiempo que el péndulo queda en el centro equilibrado. Cuando una persona empieza legalista y descubre la gracia, va a terminar libertino. Y si tiene suerte y ministros que lo cubran, que lo señalen, que lo protejan, que le digan cuáles son sus errores, va a llegar al punto de equilibrio. Pero si no, va a seguir fluctuando entre los dos, entre el libertinaje y entre el legalismo. Y va a estar de un lado a otro, va a estar de un lado a otro. Eso es peligroso, hermano. Por eso el que sembró aquí fue el que le rompió los pies a este hombre. El otro solo vino a cosechar. Y le dijo, ¿para qué te vas a lavar los pies? Como quien dice, ¿para qué te vas a lavar los pies si ya los tienes quebrados? Sí, pues, dijo el otro, ¿verdad? Porque, hermano, las ovejas también tienen la culpa. Como dice hermano Otto, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. Y eso es una tremenda realidad. A veces las ovejas lo que quieren es permiso, es banderazo de salida para darse gusto. Y si uno como ministro se los da, dice, no, el hermano, mi pastorcito del alma dice que le podemos entrar a esto, no hay problema. Y hermano, se contamina su conciencia. Las conciencias se contaminan y se corrompen. La Biblia pechita dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. No dice las buenas costumbres, las buenas conciencias, porque las conciencias se van corrompiendo con lo que nosotros hablamos y oímos que otro habla. Bueno, ¿sabe de quién me recordé ahorita? De Adán y Eva. Adán legalizó a Eva. Y me permite usar un dicho. ¿Sí? Solo mi hermano. Se lo voy a decir yo a ellos. ¿Me permite usar un dicho? ¿Sí? Mire pues. Dice, a veces somos más papistas que el Papa. Así hay un dicho en el mundo. Ese es el dicho. Lo que quiere decir es que a veces nosotros somos más exagerados para poner las disciplinas y las cosas que deberíamos supuestamente de ejecutar, que la misma orden que se nos dio. Entonces viene Dios y le dice a Adán, mira, Adán, de todos los árboles puedes comer, no hay problema, pero el que está en medio del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de ese no vas a comer, ¿oíste? Porque el día que comas de ese te morís. Está bien, Señor, yo voy a ser estricto con eso, voy a ser legalista. Y de repente tuvo una hija que se convirtió en su esposa, porque Adán fue papá de su esposa. ¿Usted? Está cardíaco eso, ¿verdad? Por eso Génesis 6, cuando dice, y a los hombres les empezaron a nacer hijas, saber si había mujeres de por medio. Pero ese es otro lío. Esto es solo para que usted piense, ¿verdad? Entonces ahora viene él y dice, cuando le nació a su hija, dice, ahora a esta le voy a poner las peras a 4. Y le pone las cosas difíciles. Entonces le dice, mira, de ese árbol que está ahí, Dios me dijo que ni siquiera lo tocáramos. Y Dios no había dicho eso. Dios lo que había dicho es que ni siquiera lo comieran, pero no que no lo tocaran. Pero el otro le legalizó el evangelio a Eva. Y Eva al principio
al principio dijo, amén, no hay que tocarlo. Y cada vez que pasaba enfrente del árbol, pasaba como a 3 metros de distancia y no lo tocaba. Un día se encontró con la serpiente y le dijo, ¿por qué tenés miedo al árbol? Porque el día que lo toquemos, morimos. Se recostó la serpiente así en el árbol. ¿Y por qué no me he muerto yo? Pues no sé, pero así dijo Dios. Mentira. Así no dijo Dios. La serpiente a veces dice verdades a medias. Así no dijo Dios. Vení, tocalo. No, me puedo morir. Vení, hombre, no seas miedosa. Vení. No. Vení, te digo. No. Te voy a ir a traer. Ah, bueno, usted sabe, a saber qué diálogo tuvieron, ¿verdad? Y entonces llegó, tócalo, mira. Tócalo. Lo tocó. ¿Cómo te sentís? Pues bien. Ya viste, te mintieron. Te mintieron. Así es la serpiente con la gente que porque en el legalismo, el día que te eches un trago te volvés hijo del diablo. Y la serpiente, no hombre, eso no es así. Todo con medida. Y de aquella, ¿eh? De onza. Bien la conoce usted, ¿va? Todo con medida, le dice. Mira que en la Biblia dice, mira que Timoteo, mira, vino le recetaban, ¿ya viste? Y Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Y mira aquí dice que Jesús tomaba vino. Y mira aquí 1 Corintios capítulo 11 dice que se emborrachaban en la Santa Cena. Así que y les dice Pablo, no los regaña porque se emborrachen. Interesante que Pablo no los regaña porque se emborrachen, sino que porque se emborrachaban en la iglesia. ¿Quieren beber? En su casa les dice, hermano, a ellos. Entonces la serpiente les empieza a predicar a la gente y la gente dice, oh, entonces voy a llevar mi botellota para mi casa. Y le hacen tocar el árbol y después bebérselo. Y cuando siente, está en el otro extremo un ministro que lo engañó. No le permitió que se lavaran sus pies. El primero le rompió los pies y el segundo no le permitió que se los lavara, hermano. Perdóneme, pero nosotros tenemos que ir por el mundo, predicar el evangelio y enseñarle a la gente que ni se les quiebren sus pies y que se los tienen que lavar. Usted y yo, a mí me da un poco de tristeza y de pena reconocerlo, pero a diario fallamos. Usted no me puede venir a decir a mí, no le creería jamás. Si dice, hermano, no, fíjese que hoy, miren, en todo el día, yo hoy sí, no, ni un pecado cometí. No se lo creería. ¿Sabe por qué? Porque la palabra pecado viene del griego amartano, que lo que quiere decir es errar en el blanco. Hay 3 cosas que uno hace, transgresión, pecado e iniquidad. Iniquidad es lo más elevado, pero pecar es cuando uno falla. Uno, digamos, ¿cómo decirle? Usted tal vez tenía que agarró unas grapas para su engrapadora de su casa, las agarró de su oficina, pecó. Se le pasaron malos pensamientos cuando usted supo de una sentencia de un violador y a ese le hubieran matado, le hubieran sacado la lengua y después se le hubieran cortado y después se la hubieran vuelto a pegar y otra vez se la hubieran... ¿Usted pecó? Está ahora que el invierno, ¿verdad? Que tan rápido que apareció. Está usted en la parada de camioneta y pasa un microbusero de aquellos. Dios lo bendiga, microbusero. Así dice usted, ¿verdad? Que Dios le bendiga y que su familia tenga muchas bendiciones. Me saluda el 10 de mayo a su mamadita. Seguramente que no, hermano. Pecamos a diario, hermano.
Fallamos a diario, desafortunadamente, con tristeza, se lo tengo que decir. Yo quisiera poderle decir, hermano, ya descubrí la fórmula para no pecar jamás, para no fallarle a Dios. Pero lo que descubrí es mejor que eso. Lo que descubrí es lo que está escrito en Primera de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo para con nuestro Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Esperanza de que podemos ser alcanzados por la misericordia de Dios. Ah, no, hombre, hermano, démosle otro aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Ahora mire, ahora resulta que este hombre está frito, ni se lavó los pies y los tiene quebrados. Ok, dejémoslo ahí. Ese es el que lo engañó el ministro. Los ministros lo engañaron, el legalista el otro. Pero aquí hay otro. Aquí hay un tipo, si usted me acompaña, segundo libro de Crónicas. Y ahora va a ver usted otra cosa. Porque de todo hay en la viña del Señor, dicen por ahí, ¿verdad? Segundo libro de Crónicas, o como a mí me gusta decir, segunda de Crónicas, pero siempre me dicen, no es epístola, me dicen, el libro. Por los fariseos, segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Aleluya, por eso no me quieren los fariseos a mí, pero a usted tampoco. Pero con tal que nos quiera Cristo, no hay problema, ¿verdad? Entonces, dice versículo 11, los hechos de Asa. Estoy leyendo 16, 11 del segundo libro de Crónicas. Los hechos de Asa, los primeros y los postreros, aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y su enfermedad era grave. Pero aún en su enfermedad no buscó al Señor sino a los brujos. Hay unas versiones que dicen los médicos, pero en la versión más correcta es: no buscó al Señor sino a los brujos. Y Asa durmió con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. Hermano, ¿cómo puede ser que un hombre, conociendo que su caminar no es bueno delante de Dios, no pueda reconocerlo por su autosuficiencia? Este era un rey. Este era un rey. Nosotros muchas veces no reconocemos nuestros errores porque somos reyes de nuestras propias vidas. Por eso el Cantar de los Cantares dice que una sola es la amada de Dios, que hay muchas reinas y que hay muchas concubinas, pero una sola es mi amada. Eso quiere decir, hay muchas reinas que se gobiernan a sí mismos, que hacen lo que se les pega la gana. Y que Dios les habla y dice: no hagas eso. Ah, pues yo lo hago, ¿y qué? ¿Usted me va a mandar, pues? Y como Dios, fíjese que Dios es tremendo, porque Dios le manda órdenes a la gente por medio de hombres. Le manda órdenes, instrucciones, mandamientos y deseos de parte de Él por medio de hombres. Y entonces la gente dice: ah, no, eso sí, esos son mandamientos de hombres. No, hombre, no es así. Dice la Biblia en Pedro, dice: hermanos, dice, traten de cuidar los mandamientos dados por sus apóstoles. Entonces por eso se necesita el criterio ministerial en este tiempo. No es por ganas de fastidiar ni por tener sojuzgada a la gente, hermano. No es por ganas de decir: ustedes son laicos y nosotros somos ministros. No, que Dios nos guarde, porque al rato entonces somos los profesionales del púlpito. Eso no es así. Lo que pasa es que Dios da trompetas, Dios da y no solo de estas, que qué bien que suenan, pero sino que Dios da autoridad, jerarquía. Y cuando no se reconoce la autoridad de la jerarquía, vienen problemas, hermano, vienen problemas. ¿Y sabe qué? Es lo más difícil de reconocer. Entonces este tipo era un rey y se enfermó de los pies. ¿Sabe de qué se enfermó?
Él quería caminar como a él le daba la gana. Así lo hago yo y punto. Y eso es una semilla, esa es una semilla de rebelión que está en el corazón del hombre. Hay mucha gente que está trabajando para una empresa y dice: algún día, ya dentro de 5 años yo me voy a jubilar y entonces me voy a independizar. Está bueno que se quiera independizar, está bueno que quiera trabajar para sí mismo, pero debe de saber que siempre va a depender de otras personas. Póngale que usted pone su tienda. El que tiene tienda, que la tienda. Se pone su tiendecita ahí. Depende de los clientes. Usted pone su restaurante. Depende de los clientes y de la competencia. Me contaba a mí un hermano allá en México, porque a mí me gustan las carnitas, hermano. Qué ricas, ¿verdad? Con limoncito, chile, aguacate, sal, una tortilla así recién salida del comal. Rica. Me enseñaron a comer. Fíjese que esos hermanos mexicanos son cardíacos, porque un chile así grandote lo parten a la mitad, le sacan la semilla y ahí le echan el limón. Entonces en esta mano tiene una tortilla y en esta mano tiene el chile ese, hermano. Y aquí agua con una pajilla. Pues me estaba contando un hermano un día que me llevaron a un lugar de esos. Mira, me dice, aquí había un señor que como vendía, pero vendía y nadie le hacía nada, le ponían tiendas enfrente, nada le hacían. Sí, él seguía vendiendo, estaba independiente. Un día unos bandidos, hermano, porque no puedo decir que fueran de otra calaña, entró un cliente con un chucho muerto aquí sobre el hombro, y la tienda estaba llena de gente, ¿verdad? Buenas, don no sé cuánto, aquí le dejo el de esta semana, ahí vengo la próxima. Y se fue y le dejó al chucho en el mostrador. De más está decirle que quebró el negocio, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser independientes, hermano. Mire, dependemos primero de la misericordia de Dios. En lo que hagamos dependemos de la misericordia de Dios. Y dependemos, aunque fuéramos muy suficientes, dependemos, además de la misericordia de Dios, dependemos de la gente, hermano. A mí no me diga usted que no. Yo no, hermano. Yo con Dios estoy. Sí, pero la Biblia dice que Esther hallaba gracia delante de Dios y de los hombres. La Biblia dice que a Esther halló gracia delante del eunuco, y el eunuco le daba lo que quisiera antes de hallar gracia delante del rey. La Biblia dice que Jesús hallaba gracia delante de Dios y de los hombres. La Biblia dice que la iglesia hallaba gracia delante de Dios y de los hombres, y el pueblo les tenía temor. Nosotros dependemos de Dios, pero también nos necesitamos entre nosotros. Dejémonos de cuentos. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Ahí no hay para dónde. No hay para dónde, hermano. Yo no me atrevería jamás a decir, especialmente desde el púlpito, si no está contento aquí, váyase. Tal vez se van todos. Tal vez ese día amanecieron con la cachucha al revés y no estaban contentos, se van todos. No, hermano, no me atrevería a hacer eso. Nos necesitamos. Yo necesito a Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Pero necesitamos al hermano que tenemos a la par. Perdone, ¿podría usted voltearse y decirle al hermano, hermano, yo lo necesito a usted? ¿Lo podría hacer? No, pero no le diga Dios lo bendiga ni nada. No lo voy a poner a que lo abrace ni nada. Solo dígale, mire, yo lo necesito a usted, hermano. No, nunca me va a abandonar, hermano, dígale, oye. Don't let me down, dígale usted. Aleluya.
Gloria a Dios. Entonces este hombre, y mire, y no hay modo que lleguemos a la solución, ¿verdad? Solo a los problemas. Este hombre tenía el problema de que él era el rey de su propia vida. Y estaba enfermo en los pies, pero como él era el rey. A mí se me hace que este haber sido el que hizo la canción. Sigo siendo el rey, decía él. Pero está enfermo en los pies, pero no puede caminar, pero lo tienen que chinear. Pero sigo siendo el rey. Pero lo tienen que llevar en silla de ruedas. Pero ¿quién manda? Decía. Usted. Entonces sigo siendo rey. Hay mucha gente que tiene problemas en su vida, en su hogar. Muchos cristianos que tienen problemas y que saben que no están caminando correctamente delante de Dios. Y les llega una profecía o un hermano con discernimiento le dice: hermano, usted anda mal, hermano, usted está haciendo las cosas mal, y esto y esto y esto. Sí, pero es mi vida, ¿verdad? ¿Le afecta en algo a usted? Todavía se atreven a decirle eso, hermano. Sí afecta. Disculpe, pero sí afecta tanto. Eso sería como que un camionetero de aquellos que van en su bus modelo 96, le pasan echando a uno el gran chorro de humo, hermano. Pero si uno estaba recostado contra la pared y la pared era blanca, cuando uno se quita, hermano, cabal queda la silueta ahí, ¿verdad? Y usted lo alcanza y le dice: mire, señor microbusero, camionetero, por favor, mire, componga su carro. Es mi carro. ¿Le afecta a usted en algo? Sí le afecta. Entonces la vida espiritual de la gente también afecta. Porque muchas veces la presencia de Dios no cae porque hay un montón que andan mal. Y tengo versículo y se lo voy a decir. Ahí está María leprosa fuera del campamento, y toda la gente que le picaba en los pies por irse: vámonos pues, Moy, vámonos. No, dice: mi hermana está fuera del campamento. Ay, porque entre. No, porque está leprosa. ¿Y cuándo nos vamos a ir? Hasta que se le quite la lepra. Se detuvo el campamento por una leprosa. ¿Cuántas iglesias estarán detenidas por leprosos espirituales? Por reyes Asa, que a saber cuándo se van a limpiar. Por eso es importante, hermano, que mire, que entre todos nos echemos una manita. Gracias, bendito Señor, gracias. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios vio que la cosa estaba así de seria, dijo: les voy a poner un premio en conjunto y uno individual. En conjunto tienen todos que agarrarlo. Hebreos capítulo 11 versículo 40. Nosotros no seremos perfeccionados aparte de los muertos. Ni los muertos sin nosotros, ni nosotros sin los muertos. Ese es el conjunto. Pero la Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 4 que hay un premio que se puede alcanzar en lo individual, que ya lo han alcanzado algunos. Enoc caminó 300 años con Dios y no murió porque alcanzó el premio individual. Elías alcanzó testimonio también porque Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma. Eso quiere decir que su espíritu, que había sido vivificado, había rebalsado de tal manera que vivificó al alma también. Y Eliseo lo controló y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, no te dejaré. Lo controló, que su alma estaba viva, ya no estaba latente, estaba viva. Premio individual, el de Juan. Premio individual, el de Pablo. Entonces usted puede alcanzar su premio individual. Pero hermano, pongámonos de acuerdo también, porque muchas iglesias se detienen porque hay pecado. Y tal vez la gente: ¿pero qué será lo que está pasando? Llamen ahí, empiecen a llamar por tribus. Ya sabe a dónde voy, ¿verdad? Josué, cuando perdió la batalla en Jai, y Jai quiere decir basura o cosas antiguas, y empezaron a investigar qué era lo que había sucedido.
Dijeron, ah, no, si hay un chulo que robó y que guardó el producto de su robo en su tienda, y por eso perdieron la batalla. Por eso los apedreaban. En ese tiempo no había gasolina. Si no los hubieran quemado, hermano. Es que ha de dar cólera, ¿verdad? Mira, eso ha de ser como aquellos equipos que están en un campeonato en la final y están dándose un partidazo tremendo, y de repente sale el loco Higuita, ¡ah! Y pues le mete un gol, hermano. Yo no sé cómo tiene pelo ese señor todavía, tantas camorras que le han de haber dado. Ok, entonces, hermano, por favor, no sea usted como Asa. No busque a los brujos, busque a Dios. Amén. Bueno, aquí tendría que decir otro, pero el tiempo me ha avanzado y yo necesito, si no, no vamos a llegar a Cantar de los Cantares capítulo 7, entonces necesito abreviar. Si usted se recuerda que al fulano lo descalzaron porque no quiso cumplir su compromiso. Eso quiere decir que hay gente que está desnuda en sus pies porque no cumple compromisos, y ni siquiera con Dios, con hermanos. Hay cosas que nosotros le debemos a nuestros hermanos, muchas cosas. ¿Quiere el versículo? No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces le debemos. Lo que está diciendo, no se deban nada, lo único que se tienen que deber es amarse. Entonces yo tengo una deuda con usted, yo lo tengo que amar. Y usted tiene una deuda conmigo, aunque le cueste, me tiene que amar. Tengo versículo. Y al hermano que está a la par también lo tiene que amar, hermano. Por muy mal emplasticado que esté, lo tiene que amar. Muy bien. Entonces al fulano le arrebataron sus zapatos. Entonces ahora viene Dios y dice, muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es componer a toda esta gente. Paso número 1, Moisés y Josué, quítense los zapatos, porque el lugar en donde están, santo es. Entonces lo primero que hay que hacer para componernos de nuestros piececitos es llegar al lugar santo, o al lugar santísimo, en donde se manifiesta Dios, en donde está la zarza que no se apaga, no donde está el humanismo que se apaga en la primera semana, sino que en donde está la zarza, la fuente que viene de Dios, que siempre fluye y fluye y fluye y brota, y uno no sabe por qué está brotando, pero está brotando, hermano. Mire hermano, yo tengo, le voy a decir, casi 20 años de ser cristiano, y yo no me he aburrido de ser cristiano, fíjese usted. Dice que a veces pongo un mensaje y me conmueve. A veces leo algún artículo y digo, ay, Dios mío, qué tremendo, que se me salen las lágrimas. A veces oigo alguna canción, algún himno. Yo le digo canción porque es canción, pues. A veces oigo alguna canción ahí que están hermanos cantando, hermano, y yo digo, ay, Dios mío. Y yo no sé si se rayan los cassettes, pero creo que yo sí los rayo. Pobres cassettes conmigo, cuando a mí de un cassette me gusta una o dos. Pobre cassette, hermano, hasta que se me pierde. O tal vez mis hijos se lo prestan a alguien, hermano, pero no me ha aburrido, fíjese usted que no me ha aburrido. ¿Usted se aburrió? No, hombre, si esto es buenísimo, hermano. Esto es fabuloso. Aleluya. Le voy a contar una cosa. Hace como, saber cuánto tiempo, tal vez unos 15 años o saber unos 16, 17, 18 años, no sé, por ahí.
yo no conocía Disney World, dicen los puertorriqueños, Disney World. Entonces yo no conocía. Y un amigo de trabajo me dijo: mira vos, anda, es como entrar en otro mundo. Es algo tremendo, volvés a tu niñez, volvés a otra etapa. Y qué bonito, dije yo. Y entonces dije: voy a ir a Disney World. Y me fui. Y me fui. Y hermano, cabal, dicho y hecho. Dios mío, el castillo Blancanieves. ¿Dónde están los 7 enanos? Yo voy a buscar, hermano. Y qué bonito, y tomando fotos y la musiquita. ¡Hala, hermano, era un ensueño aquello! Regresamos, era algo tremendo. Mis hijos impactados. Mi hijo segundo todavía estaba de brazos. Y me recuerdo que cuando estábamos en el aeropuerto, que pasaban las fajas creía él que eran juegos y se quería tirar una valija, porque como así pasaban allá también, él se quería tirar ahí. Impactados todos. No, dije yo, esto hay que repetirlo. Y que se repita, dije yo. Al año siguiente, que se repita. Y lo repetimos, hermano. Pero al año siguiente, aquí está el castillo, aquí está la bruja, no sé quién, que el Señor la reprenda, aquí está. Hermano, perdóneme, mire, sinceramente, todo seguía lindo, pero el interés se había ido. ¿Usted sabe cuántas veces yo he leído el Salmo 23 y no se me va el interés, hermano? Y me lo sé de memoria y lo vuelvo a leer y yo, aleluya, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. No aburre, porque es la zarza de fuego que no se apaga. No es humana, no es humana. No, hombre, sí. Por eso el humanismo no tiene cabida en el Evangelio. El humanismo no tiene cabida en el Evangelio. Por eso lo que predicamos el miércoles: no al alma. Cuidado con el alma. El alma es cardíaca, hermano. Le juega rudo a uno. Pero sí al Evangelio poderoso. Poderosísimo. Rico ser evangélico, cristiano, aleluya, loco, nacido de nuevo. Como el epíteto que nos quieran poner, está bueno, pero rico. Y aquí conozco un montón de hermanos que desde hace años andamos en esto. Un montón. Que los miro aquí. Ahí está, Jaimito. Y esa bebita que está ahí a la pared, que ya no es bebita. Por supuesto, enfóquenla para que saquen la... No. En una canastilla la sacabas, ¿te acordás? Íbamos a los discipulados en una canastilla, la bebita chiquitia, y ahí estaba. Y todavía nos quedamos platicando a las 11:30 de la noche después del discipulado. Pues, ¿y qué? ¿Para qué? Y de Cristo otra vez, y a mí me pasó esto, y a mí me pasó. Y somos igual de locos ahora. Hermano, el Evangelio tiene que tener algo definitivamente, porque si es una religión, ¡qué aburrido! Pero es la zarza que no se apaga. Aleluya, hermano, démosle otro aplauso al Señor. Qué tremendo. No, esto sí que de una vez, hermano. Ahora se imagina cómo va a ser la eternidad. ¿Se acuerda cuando usted era recién convertido? ¿Cómo eran las cosas? Bonitas, ¿ah? Y ahora también. Gloria a Dios. Ahora está mejor. Oh, Dios mío. Si yo bajar aquí con el micrófono y empezar a poner... ¿Y a usted cómo le fue, hermano? Ay, hermano, viera lo que... ¿Y a usted? Ahí eres la hermana. Tirada la miraba yo. Emborrachándose de vino, pero del cielo. En los retiros. Ahí me recuerdo que hace años, hermano. No, hombre, esto es real. Es más real que lo que nosotros creemos que es real. Seguimos. Gracias a Dios es viernes, diría Donna Sommer, ¿verdad?
Creo que ella fue la que dijo así. Está en Primera de Dona. Mire, hermano, entonces, punto número 1, llegar al lugar santísimo, oír la voz de Dios en la zarza ardiente. Quítate las sandalias, porque el lugar en donde estás santo es. Y a uno con sus sandalias quitadas, entonces se encuentra con Jesús en el aposento alto. Hermano, y entonces Jesús, tan lindo que es el Señor, ¿verdad? Agarra su toalla, se desviste él y se viste con la toalla. Eso quiere decir Jesús desvistiéndose, quiere decir Jesús quitándose su gloria. Filipenses, cuando dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó, que no tuvo como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, y se despojó. Entonces se quita el vestido de la divinidad y se viste de una toalla. La toalla es su cuerpo humano. Entonces llega y nos agarra nuestros piececitos y nos empieza a lavar. Y todavía no son los brincones, hermano. No, a mí no me vas a lavar nunca. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Vaya pues, lávame, báñame todo, Señor. Desde aquí, mira, aquí tengo mi mancha que no se me quita. Dicen que falta vitamina A, Señor. No, solo los pies, porque ya están todos limpios. Y entonces empieza a lavar. Pero mire, ¿sabe qué me impresionó mucho a mí? Pero mucho. Que cuando, después de lavar, yo se lo he puesto de ejemplo a usted en algunas oportunidades, cuando su muchachito pequeñito entra a su casa, ya se sienta a la mesa. Quiero comer, tengo hambre. Un momento, ¿ya te lavaste las manos? Ah, mi mamá, que por aquí, que por ahí. Se levanta el patojito y se va a lavar las manos, ¿verdad? ¿Ya te lavaste las manos? Sí. Blancas las manos. Va a ver la toalla. Va a ver la toalla. ¿Cómo la dejó? Ahora, ¿se imagina usted? El Señor nos lava los pies y después nos seca con la toalla. En su cuerpo quedaron inmundicias nuestras. Por eso tuvo que bajar al infierno, para quemar nuestras inmundicias. No su cuerpo, nuestras inmundicias fue a quemar. Y después salió, emergió glorioso de su bautismo de fuego. Pero después viene Dios y dice: te voy a calzar, Ezequiel capítulo 16 versículo 10 al 12, con pieles de tejón. Te voy a poner pieles de tejón, pero ya te lavó. Y el tejón es el enemigo número 1 de la serpiente. ¿Usted no ha visto a esos animalitos pelear contra una serpiente? ¿No ha visto un documental usted de eso? Increíble, hermano. Yo cuando lo vi la primera vez, el tejón es un animalito que se parece como que fuera una rata grandota, solo que un poco más maiciada, ¿eh? Porque está un poco más gordita. Y fíjese usted que cuando yo vi el documental dije: pobre animal, estaba peleándose con una serpiente. Dije: pobre animal. Y ahí va a cambiar el canal, ¿ves? Porque yo siempre voy por los débiles. Por eso en el fútbol siempre le voy a Guatemala, hermano. No, esa es broma, de mal gusto, pero broma. Entonces mire, está el animalito, hermano, y de repente la serpiente se le deja ir y solo con una agilidad asombrosa solo se hace para atrás y ¡pau! La agarra y la empieza a hacer así y se la come. Ni siquiera ensalada hizo, se comió a la serpiente. Entonces el tejón es enemigo número 1 de la serpiente en la tierra. En los aires es el águila. Y de esos son nuestros zapatitos que Dios nos da. Entonces yo finalizo con el versículo que leí: qué hermosos son tus pies con zapatos, oh hija de príncipe. Hermano, no dejes que el evangelio legalista y el evangelio libertino te quite la posibilidad de ser calzado con el apresto del evangelio de la paz.
del cual dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cierra tus ojos y déjame ministrar esta noche. Yo quiero ministrar a aquellos que han sentido que su caminar incluso ha sido frustrante, que han fallado y que necesitan que les lavemos los pies. Yo quiero ministrar a aquellos que tienen ese problema específicamente, aunque si usted recibió otro rema, el de descalzarse en el lugar santísimo o el de utilizar este calzado que Dios le da, pues amén. Pero a esos que he llamado, vénganse. Aquellos que han fallado, vengan. Aleluya. No temas de qué habrán de decir de ti. No importa si tienes privilegio, con mayor razón si tienes privilegio. Oh Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, aquí estamos nosotros reconociendo que somos necesitados de que el agua maravillosa que emerge de tu creación lave nuestros pies. Señor, reconocemos que fallamos. Reconocemos que no alcanzamos lo que deberíamos de alcanzar, porque nuestra humanidad y nuestro pecado nos frustra para poderlo llegar a alcanzar. Pero Señor, necesitamos tu ayuda. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién le vamos a pedir si tú eres nuestro Padre, Señor? Tu palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Limpia nuestros pies, Señor, como hiciste con tus discípulos en aquella oportunidad. Ahora nosotros venimos lavando los pies de estos hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mientras mis hermanos me ayudan a ministrar, en el nombre de Jesús estamos lavando tus pies. Estamos lavando tus pies, lavando tus pies espirituales. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.